Hermanos, les doy la bienvenida y les pido que nos ubiquemos. Después ya tendremos tiempo para volver a saludarnos, si no nos hemos saludado. Pero vamos a comenzar este tiempo de exaltación al Señor, agradeciéndole por lo que Él es con nosotros, por la obra de Cristo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y quiero comenzar leyendo un salmo, el Salmo 139, en la versión nueva. Y si se pueden poner en pie y leerlo de forma alternada conmigo, con un corazón agradecido, porque vamos a adorar al Señor. Yo no sé ustedes, pero mi corazón está muy agradecido por el Señor. Y espero que también el de ustedes. Y al adorar podamos entender lo que cantamos y agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. No merecemos nada, hermanos, pero Él aún así nos eligió antes de Él formar el mundo. No sé si a ustedes se le causa gozo, pero a mí sí. Así que el Salmo 139, nueva traducción viviente. Comienzo yo, el 2 lo leen ustedes y así son 24 versículos. No sé si es tan largo, pero es la palabra del Señor. Así que vamos a leerlo. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, y aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me diste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hagamos estos dos últimos versículos una oración diaria en nuestras vidas.
que el Señor nos señale lo que en nosotros está mal y lo que podemos corregir, pero no para agradar al resto, porque vivimos para la gloria y alabanza de su nombre. Y bendito sea el Señor porque Él nos conoce todo lo que hacemos aún antes de que lo hagamos. Lo que vamos a decir, Él ya lo sabe. Así que le invito a que podamos adorar al Señor con gratitud de corazón, y no levantar las manos porque el hermano de adelante las está levantando, sino que lo hagamos con amor al Señor, porque Él nos amó primero. Amén. Ayer tuvimos un hermoso tiempo, ayer y anteayer, tuvimos un hermoso tiempo en la calle, en la Villa Nacimiento. Si usted pudo participar de eso, yo creo que está tan contento como yo. No se me nota tanto la alegría porque estamos cansados, pero estamos contentos porque pudimos ir y hacer la tarea para la que el Señor nos encomendó. Y así como lo declaramos en la calle, tenemos un Dios que es poderoso para salvar al perdido, aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y en esta mañana vamos a exaltarle con todas las fuerzas a nuestro Dios. Amén. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes. Exaltamos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo.
a este Dios que desde el principio se ha revelado en nuestras vidas y quien muestra su amor en la obra de Cristo ahí en la cruz. Sin esperanza me encontraba yo,
Dígale con su voz, más Dios, más somos. Más Dios, muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y haznos hijos agradecidos por la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Gracias, Señor. Digno eres, hoy y siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Queremos adorarte entendiendo, Señor. Fuente de la vida eterna y de toda
ver aquel. Al ver aquel negro amanecer, listo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel.
tercera estrofa con sus voces. La tierra tembló, cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El cielo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder De la cruz, pecado Él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Si usted cree en la obra de Cristo, va a cantar esta cuarta estrofa con toda su fe. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó. Su incomparable amor, el poder de la cruz, inmolado por mí. Gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Te celebramos, Señor. Muchas gracias por la obra gloriosa y en la cruz. Muchas gracias porque todo el pago que era necesario allí fue saldado. Muchas gracias porque tú demandabas un sacrificio perfecto, Dios. Y en la persona de Cristo ese sacrificio se cumplió. Por eso podemos exaltarte, por eso podemos adorarte. Por eso nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Por el sacrificio de uno. Aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Muchas gracias por tanto amor. Muchas gracias por tanta misericordia y tanta gracia manifestada ahí en la cruz. Gracias. Muchas gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Queremos seguir adorándote, exaltándote y bendiciéndote. Gracias por tu provisión. Gracias por lo que cada día haces por nosotros, por lo que cada día nos otorgas, por las bendiciones que podemos ver desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Gracias. Y Señor, aun si no tuviéramos, te daríamos la gloria porque tú la mereces. Pero tú has sido fiel, sin nosotros merecerlo, siendo nosotros infieles muchas veces. Y en tu fidelidad nosotros traemos delante del altar lo que tú nos has dado.
no como algo que nosotros te entregamos a ti, sino como de lo que tú nos has dado. Retribuimos en parte y devolvemos, Señor, porque entendemos que nuestra vida es tuya, que tú eres Señor de nuestras vidas y que todo lo que tenemos te pertenece. Gracias porque nos permites ofrendar. Gracias porque en nuestros hogares, Señor, tú puedes proveer lo necesario para el sustento. Padre, y si tú cuidas de las aves en los cielos, ¿cuánto más no nos cuidarás a nosotros? ¿Cuánto más no te preocuparás de tus hijos? Muchas gracias porque hemos visto tu fidelidad, tu amor, tu provisión en nuestras vidas. Señor, y te pido que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a administrarlo de buena forma. Padre, que los recursos que se levantan, Señor, en la congregación podamos utilizarlos para el crecimiento de la obra y para que tu nombre sea levantado. Padre, y guíanos día a día para ser buenos administradores en las casas, Señor, en las cosas que se nos han delegado, Padre, y acá en la iglesia, cuando nos reunimos como hermanos. Guíanos tú, dependemos de ti. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pase a entregar su ofrenda. Mi hermana Patti con mi hermana Hilda les voy a pedir que puedan ayudarnos con los ofrenderos. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Gracias damos por estar hoy día reunidos aquí adorando, exaltando y levantando el nombre de nuestro Señor Jesús. Como decía Claudio, a lo mejor algunos cansados, 2 días, ¿verdad?, de harto trabajo, pero muy, muy contentos por no haber hecho algo de más, sino que solamente cumplir el ministerio que el Señor le encomendó a la iglesia, que es predicar el evangelio a toda criatura. Así que no nos sintamos orgullosos porque salimos a la calle, solamente, Señor, cumplimos y estamos tratando de obedecer el mandato de nuestro Dios a su iglesia. Así que lo demás, todo se lo encomendamos a nuestro Dios. A nosotros se nos fue encomendada la tarea de predicar el evangelio. Los resultados de esa predicación son del Señor. Él provee, Él provee, Él provee. Los niños les voy a invitar a que pasen a su tiempo de palabra, de enseñanza. Algunos ya me estaban mirando con cara de desesperación.
Oscarito, que Dios te bendiga. Nos alegra verte por acá. Especialmente saludaba a los caritos cuando pasaba, ¿verdad? Todos los que están en el WhatsApp de la iglesia saben lo que pasó. Pedimos oración la semana pasada, ¿verdad? Por el accidente de Oscarito. Pero gracias a Dios está bien, ya, y está aquí hoy día con nosotros. El Señor lo libró y creemos, ¿verdad?, que fue obra del Señor a favor de él. Así que, hermano Ivón, hermano Oscar, nos alegra verles, que el Señor les bendiga. Por adelante, ¿verdad? Adelante, al lado de María Paz, también tenemos familiar de nuestra hermana Erika, de nuestro hermano Jaime, sus sobrinos. Sí, levanten la manito por favor ahí, sus nombres. Yo sé que ayer me los dieron, pero perdonen. Gabriel y Catalina, sobrinos, ¿verdad?, de nuestro hermano Jaime, de la hermana Erika. Ellos, no le cuenten a nadie, ya están de novios. Ya y se van a casar en febrero. Así que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga y pueda proveer todo lo necesario. Y no hablo de lo material, en sus corazones, con tal de que afirmen sus pasos en el Señor. Amén. Por adelante, ¿a quién tenemos? Todos de casa. Ya, por aquí este lado, al lado de la misma banca de nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Están las nietas de nuestro querido y recordado y amado y también echado de menos, hermano Ramoncito. Ya, de verdad que le echamos de menos, ¿eh? Así que bienvenidas, bienvenidas. Anda la Emilia. Pasó la Emilia, que Dios les bendiga. Ya, por atrás, ¿verdad? Bueno, está Denise y al lado de Denise está su hermano, su nombre, Christopher. Que Dios te bendiga mucho también. Bienvenido, ¿verdad? Al lado de mi hermanatita Paulina. Hace tiempo que no le veíamos, así que Dios le bendiga. Ya, bienvenida. Por atrás, ¿verdad? Todos de casa. Bueno, Maribel, Cristian, el Señor les bendiga mucho. Maribel, a Cristian lo vimos la semana pasada, parece, ¿cierto? Sí, así que bueno, que Dios les bendiga a los demás, todos de casita. Ah, Felipe no anda solo hoy día. Que Dios les bendiga, hermanos, de verdad, que Dios les bendiga. Y disfruten el tiempo que también que les queda. Ah, perdón, al lado de Josué, también no había visto, está Daniel junto a su esposa. Los niños no pasaron arriba. Uno pasó, el más regalón se queda ahí, al lado del papá. Bueno, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Por los demás, todos de casita. Bueno, ayer fue un hermoso día en donde pudimos predicar el Evangelio, cantar alabanzas al Señor, ahí en la plaza de la Villa Nacimiento. Durante el día también estuvimos en el operativo médico, se atendieron a muchas personas, se conversaron también con muchas personas en manera personal, cada uno de los que fuimos dispuestos a poder orar después con ellos. Y sabe que fue un grato tiempo de poder escuchar, pero por sobre todo de poder compartir el Evangelio con algunas personas. Me llama la atención que algunos llegaban tan seguros de lo que creían y después de hacer algunas preguntas ya no estaban tan seguros de lo que creían. ¿Y qué necesidad hay, verdad, de poder hablar de Jesús, de poder llevar a la gente a la Escritura, a lo que realmente Dios quiere que conozcamos de Él y cómo Dios quiere que lo conozcamos de Él? Hay mucha gente que se hace imágenes de Dios o forma un Dios a su manera, una iglesia a su manera, una espiritualidad a su manera, el servir a Dios de alguna manera particular que le conviene a Él mismo, pero necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de cómo ser su hijo? ¿Qué dice Dios de lo que hemos de creer? ¿Qué dice Dios de cómo hemos de vivir el hecho de ser iglesia, el hecho de ser su pueblo? Y como dije la semana pasada, ser iglesia depende de Dios, que Él llame.
y llama a los suyos, llama a su pueblo, y los que somos iglesia no estamos llamados a vivir de cualquier manera. Estamos llamados a vivir a la manera de Dios. No hay otra manera de vivir y no hay otra manera de ser iglesia. Amén. Así que, ¿cuántos son iglesia del Señor aquí? Decimos amén, pero yo les invito, revisemos la Escritura, porque tenemos deberes. Recuerde la semana pasada, tenemos deber. El cristiano no se mueve por emociones, se mueve por deber. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de escudriñar las Escrituras, el deber de congregarnos, el deber de amarnos los unos a los otros. Hoy día quiero compartir con respecto a en Juan capítulo 6. Es mucho lo que podríamos decir con respecto a esta porción de la Escritura, pero quiero centrarme en algunos aspectos específicos de Juan capítulo 6. El verso central por el cual le da la unidad a este capítulo y una a todas las historias y a los relatos que aquí aparecen es 6:48. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y le da una característica a este pan, no es cualquier pan. Y se define a sí mismo como no cualquier pan. Y hay una controversia, ¿verdad?, entre los que decían seguirle, y hay una diferencia muy grande entre los que decían seguirle y sus discípulos, que lo vamos a ver aquí un poquito. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Padre, en el nombre de Jesús oramos a tu presencia. Y clamamos, oh Dios, para que nosotros podamos depositar nuestra fe toda en la obra completa de la cruz. Para que no confiemos en nosotros, para que no confiemos en nuestras obras, para que tengamos cuidado de nuestro propio corazón que nos engaña, para que tengamos cuidado de nuestros propios deseos, para que tengamos cuidado de nuestros propios pensamientos, sino que pongamos toda nuestra atención en Jesucristo y en su obra. Padre, abre nuestros ojos para poder ver la gracia, la hermosura y la belleza que hay en Jesús. Señor, abre nuestros ojos para poder contemplar esa cruz y para poder saber, Señor, cuál obra maravillosa se gestó allí a favor de nosotros. Padre, muchas gracias por Jesús. Gracias. Porque fue enviado no para condenarnos, sino para tener vida en Él y para ser salvados por Él. Enséñanos a creer. Enséñanos a creer. Enséñanos a creer en la obra completa y maravillosa de Jesús. Señor, hoy día, ¿cuántas personas en el contexto de nuestro país están buscando la mejor solución para la sociedad? De cómo saciar mejor, Señor, la sociedad. Señor, porque han mirado la vista de Jesús. Señor, nada en esta tierra va a saciar a la gente como lo sacia el Cordero de Dios. Nada en esta tierra va a saciar a la gente como es el pan de vida, que es Jesús. Enséñanos como iglesia a no buscar otra cosa, a no saciarnos de otra cosa que no sea el pan de vida que proviene del cielo. En el nombre de Jesús oramos.
Amén y amén. Cuando nosotros miramos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, tenemos varias historias que pueden estar unidas, ¿verdad?, por una verdad. Tenemos, ¿verdad?, del versículo 1 hasta el verso 15, la alimentación de los 5,000. Después tenemos, ¿verdad?, la historia de cómo Jesús anda sobre el mar, desde el verso 16 en adelante, alcanzando a sus discípulos que ya iban en el mar adentro, y Jesús los alcanza. Llegando al otro lado del lago, ¿verdad?, tenemos, o como título de la Reina Valera 60, en el cómo la gente busca a Jesús. Y del verso 25 en adelante tenemos, ¿verdad?, el título de Jesús como el pan de vida, y todo el relato que enseña Jesús con respecto al pan de vida. Y termina este relato con una confesión nuevamente del apóstol Pedro, ¿verdad?, tomando la palabra por sus discípulos y dando, ¿verdad?, una confesión que es necesaria que nosotros podamos abordar hoy día también. Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Verso 68. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando nosotros vemos este relato, nosotros vemos al Señor alimentando a 5,000 personas. Hombres. La palabra habla de 5,000 hombres. Y habla de que el Señor, ¿verdad?, miró la multitud. Él estaba en un monte y la gente le seguía, mucha gente, y la palabra dice que estaba cerca la Pascua. Y es importante el saber de qué fecha estaban cerca, porque iban a tener una celebración especial para el pueblo judío, en donde el pan tenía una centralidad importante. En donde también había mucha gente, ¿verdad?, que se estaba acercando a la principal ciudad. Por lo tanto, el que habían 5,000 varones, más, ¿verdad?, todos los que pudiesen acompañar los varones, todos los historiadores y todas las personas, ¿verdad?, que estudian profundamente la Escritura, hablan de que mínimo se alimentaron 10,000 personas. Mínimo 10,000 personas. Porque la Biblia solo habla, y el relato solo de 5,000 hombres, varones, más, y no contado, ¿verdad?, un cálculo de quienes les acompañaban. Entonces hablan, parte baja, 10,000 personas. Recordemos también que Juan, cuando escribe, él es claro, según el capítulo 20, que él dice que él escribe todo lo que escribe con un fin, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y él, cuando escribe todo lo que hace Jesús y los milagros que hace el Señor, va un poco más allá con respecto a cómo se refiere a las cosas que hace el Señor. No habla solamente de milagros o de cosas espectaculares, sino que habla de señales que apuntan a de que Jesús no era cualquier hombre, Jesús no era cualquier profeta, sino que habla de que todo lo que él hacía apuntaba en una dirección. Y esa dirección es de que este hombre que estaba haciendo estos milagros, llamado Jesús, es el Cristo, es el esperado, es el Mesías prometido, aquel que había sido enviado por Dios en rescate por muchos. Solamente para que entendamos, ¿verdad?, la importancia de por qué Juan habla de señales. Quiere mostrar algo que si Dios no abre los ojos, la gente no entiende y no ve, aunque vea, no van a ver estas señales que son hechas por Jesús. Jesús, ¿verdad?, hace esta señal de la alimentación de mucha gente, ¿verdad? Y en el verso 14, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente que vio y la gente que quería cuando vio a Jesús hacer esta señal. La gente vio la espectacularidad de esta señal y dijo: este es aquel profeta o aquel varón prometido por Dios. Y la gente que quería, según el relato del por qué Jesús huye de ahí o sale del lugar y no deja que la gente lo tome y lo corone como rey de la ciudad, porque él no vino a reinar sobre los reinos de este mundo.
Su reino no era de acá. Su reino no tenía nada que ver con política, su reino no tenía nada que ver con cosas de este mundo, su reino es muy superior y Él no vino a eso. Él vino a salvar a la humanidad. No vino a reinar aquí en un trono acá. Entonces el Señor se va solo y huye de las gentes. ¿Qué entendió la gente que vio esta señal y que quería tomar a Jesús? Ellos vieron en Jesús aquella persona que les podía alimentar su estómago todos los días sin ningún esfuerzo. La gente solamente se fijó en Él porque en Jesús estaban viendo a aquella persona que podía suplir todas sus necesidades materiales. Este es aquel que me va a dar todo lo que necesito aquí. Este es aquel que me va a suplir mi hambre carnal. Este es aquel que me va a vestir. Este es aquel que va a poner pan en mi mesa todos los días. Este es aquel que va a suplir todas las necesidades que yo quiero y que yo necesito y que pueden ser válidas aquí en la tierra. Los discípulos de Jesús toman un bote y van al otro lado del mar y el Señor, ¿verdad?, los sigue después y camina sobre el mar. Llegan al otro lado y al otro día, esta gente que vio esta señal y que quería coronar a Jesús como rey, se dieron cuenta de que el Señor no estaba, tomaron barcos y le siguieron y le buscaron al otro lado. Y cuando lo encuentran, le dicen: Señor, ¿cómo llegaste hasta acá o cuándo llegaste hasta acá? Y el Señor les dice en el verso 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Me impresiona cómo el Señor trata a la multitud y le expone a la gente. Si ustedes ven en esta porción, ¿qué hizo la gente? Se esforzó, atravesó el mar y siguió a Jesús hasta el otro lado del mar. Cuando leímos, ¿verdad?, en el verso 68, que Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué pasó un poquito más atrás? El Señor les pregunta: ¿quieren ustedes también irse? Y se refiere, ¿verdad?, porque más atrás se describe que la gente empezó a decir: dura palabra es esta, lo que el Señor estaba enseñando. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y la gente, y el relato dice que desde entonces muchos ya no le seguían. O sea, la gente ya no quería seguir a Jesús por lo que Él había explicado de quién era Él. ¿Qué pasó entre el principio del relato de que la gente cruzó todo el mar y querían buscar al maestro y le decían: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Y lo andaban buscando y la gente le seguía. ¿Qué pasó? Que llegamos al final del capítulo 6 y la gente dice: es muy duro esto, mejor volvamos. Y muchos de los que hasta ese momento querían coronarle rey, ya parece que se les quitaron las ganas de querer coronarlo como rey. Algo pasó entre el relato, ¿verdad?, de que la gente eufórica seguía a Jesús. Se habían alimentado el día anterior,
habían cruzado el mar para poder encontrar a Jesús. Y si nos saltamos los actos y la enseñanza, vemos que al final, ¿verdad?, la gente ya... Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quieren ustedes irse también? Y sus discípulos le dicen, no, nosotros no nos vamos. ¿A quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Algo pasó entre medio que la gente, digámoslo así, se decepcionó, o la gente ya no quiso seguir a Jesús. Y es lo mismo que pasa hoy día. No solamente lo que pasó en ese tiempo a Jesús predicando, sino que es también lo que pasa hoy día entre medio de las gentes, entre medio de la sociedad, en medio de la ciudad. Que muchos siguen a Jesús por la espectacularidad de lo que Él puede hacer por ellos. Pero pocos entienden quién es realmente el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús confronta a las personas, cuando el Evangelio realmente es presentado y la grandeza de Cristo sale a luz, muchos reniegan de la persona de Jesús. Porque hay muchos que quieren depender de ellos mismos y no quieren depositar toda su confianza en el Hijo de Dios. El Evangelio confronta nuestra realidad. El Evangelio confronta lo que nosotros creemos. El Evangelio confronta lo que nosotros queremos. Y muchas veces lo que nosotros queremos no se condice para nada con la realidad de lo que Jesús dice, de lo que queremos, de lo que tenemos que querer y de lo que tenemos que creer. No se condice. Y ahí está en donde nosotros cómo vamos a reaccionar. O nos rendimos a la verdad del Evangelio, producto de que Dios ha abierto nuestros ojos y podemos ver la gloria del Señor, o simplemente decimos, esto es para otros, esto no es para mí, yo no vine a buscar esto, yo necesito que me sanen, yo necesito que me llenen el estómago, yo necesito que me den trabajo, yo necesito dinero. ¿De qué me tengo que arrepentir? Tengo tradiciones, sigo las tradiciones, eso es suficiente para mí. Vamos a ver que no es suficiente. Jesús es superior. Jesús no es una tradición más, Jesús no es un ritual más. Jesús es superior y es suficiente. Y es suficiente. Un paréntesis. ¿Por qué tenemos la cruz adelante? Tuvimos una reunión en un lugar por ahí con algunos pastores. No les voy a decir los nombres. Y en el lugar donde fuimos había una cruz. Y 3 se escandalizaron. Y me tomaron para un lado, como haciendo que yo también iba. Mire, pastor, me dijeron, tienen una cruz aquí, vámonos de acá. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque mire, hay una cruz, nada que ver. Decía, si entendieran que eso es un altar y que en ese altar fue sacrificado el Cordero de Dios para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Mi hermano, si nosotros tenemos aquí una cruz adelante es para recordar eso. Recuerde que hay un Cordero que fue sacrificado. Y ese sacrificio es suficiente. ¿Y dónde fue sacrificado ese Cordero? ¿Dónde fue sacrificado Jesús? En la cruz. Allí usted fue redimido. Allí usted fue perdonado. Allí usted fue limpiado. Allí usted fue comprado por precio de sangre para ser de Dios. Para ser de Dios. Por lo tanto, al ver la cruz, dele gracias al Señor. Porque allí usted tuvo que morir, pero otro murió en ese altar del sacrificio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Así que cierro paréntesis. Por eso tenemos la cruz, debido a la canción, la alabanza que entonábamos delante. Entonces, el Evangelio, Jesús confronta toda nuestra realidad.
Y el Señor le dice a la gente que lo estaban siguiendo, ustedes están trabajando por la comida que perece. Verso 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La palabra que aquí aparece, ¿verdad?, como trabajad, si lo llevamos en paralelo, ¿verdad?, a Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios, como lo dice el Señor, debiera ser un mandato para todos nosotros, para la iglesia, para sus discípulos. Y el Señor dice, trabajad. ¿Por qué hemos de trabajar? ¿Por qué hemos de esforzarnos? La iglesia, ¿por qué hemos de colocar todo nuestro esfuerzo? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pastor, entonces no tenemos que salir a trabajar nunca más para llevar el sustento a nuestra casa. No, sino que ese tipo de trabajo tiene que ser secundario. Todo lo demás es secundario. Lo primero es el reino de los cielos. Lo primero es el evangelio. Lo primero es Dios. Siempre lo primero es Dios. El primer lugar de honra, ¿quién la tiene? Dios. El primer lugar de nuestro esfuerzo, ¿quién lo tiene que tener? Conocerlo a Él más. Eso es lo que tiene que tener mayor lugar. Pero nosotros muchas veces invertimos la situación. Nuestro trabajo es primero, nuestra familia es primero, nuestra salud es primero, nuestros recursos es primero, nuestro estómago es primero, todo es primero. Después, si me queda tiempo, voy a Jesús, voy a la iglesia y le sirvo a Él. Y el Señor da un mandato, mira, trabaja por esto. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida, y ojo, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y aquí empieza un trabajo y un cuestionamiento también con los que aquellos que estaban escuchando. ¿Quiénes estaban escuchando esta enseñanza? Judíos que habían sido enseñados que la justicia de Dios, por ende la salvación, era obtenida por las obras de la ley o por obras que ellos tenían que realizar para poder ser catalogados como justos delante de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. ¿A quién Jesús en esta oportunidad se está dirigiendo? A judíos que iban a celebrar la Pascua. ¿Y qué creían ellos con respecto a salvación y justificación? Que ellos tenían que cumplir, que ellos tenían que hacer, que ellos tenían que hacer obras y que la justicia delante de Dios se cimentaba en las obras que ellos tenían que realizar. Y el Señor les dice que tienen que trabajar por una comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, os dará. ¿Por qué? Porque a este señaló el Padre. Toda la ley, ¿a quién apuntaba? Todos los sacrificios, ¿a quién apuntaba? ¿Que los sacrificios y la ley en sí misma podían justificar al hombre? ¿O la ley, los sacrificios y todo esto apuntaba a de que el hombre era pecador y necesitaba la obra de Dios? Para eso apuntaba la ley. Pablo dice que era un ayo
que era nuestro compañero, que nos dirigía a, pero en sí misma la ley y todos los sacrificios no nos podían justificar, porque apuntaban a la obra perfecta de Dios. ¿En quién? En Jesús. Y el Padre señaló ¿a quién? A Jesús, como su Hijo, en el cual solamente en Él el Padre tiene complacencia. Y solamente en Él, cada hombre y cada mujer aquí en la tierra puede encontrar salvación. Si hay una fuente de vida eterna, no son las cosas que usted pueda realizar por sí mismo. Si hay una fuente que sustenta su justificación, si hay una fuente que sustenta la vida del creyente, no son las obras que usted realiza, sino que es depositar toda nuestra confianza en aquel que el Padre señaló para que nosotros pudiésemos comer de Él y a través de comer de Él poder tener vida eterna. Entonces, verso 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Gente acostumbrada, un pueblo acostumbrado a justificarse a sí mismos con las obras que ellos estaban haciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, no le voy a decir que piense en otro, pensando en nosotros mismos. ¿Por qué usted cree que tiene salvación? ¿Se le ha pasado alguna vez por la cabeza es que voy a la iglesia todos los domingos? ¿Se le ha pasado por la cabeza en justificarse a sí mismo y decir, pero es que yo no le he hecho mal a nadie? ¿Se le ha pasado por la cabeza alguna vez decir, es que mis abuelos me llevaron cuando chico a la iglesia? ¿Se le ha pasado por la cabeza alguna vez decir, es que yo oro y Dios me escucha? ¿Se le ha pasado por la cabeza alguna vez decir, es que yo doy esto, yo hago esto otro, yo conozco esto? Por lo tanto, ¿por qué Dios no me va a amar? ¿Por qué Dios no me va a salvar? Nosotros podemos juzgar a los judíos al pensar de esta manera y poder decir, oh, que son incrédulos, ¿cómo se les ocurre hablar de las obras o preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer para poder hacer las obras de Dios? Pero la verdad es que muchas veces cuando nosotros conversamos, ¿y para qué le vamos a echar la culpa a otros? Si escudriñamos bien nuestro corazón y si nos preguntamos, hermano, hermana, ¿por qué usted cree que es salva? ¿Por qué usted cree que merece salvación? ¿Por qué usted se atreve a decir, y no lo estoy cuestionando, pero por qué usted, si yo le digo, hermanos, ¿cuántos de aquí son salvos? Y yo le pido que me levante la mano, ¿por qué usted se atrevería a levantarme la mano? No quiero hacer dudarle de su salvación. No le quiero hacer dudar de su salvación. Sino que me gustaría que usted se preguntase cuál es el fundamento del por qué usted cree que es salvo. Por sus obras. Por lo bien que usted se porta. Porque usted es bautista. Porque ayer salí a evangelizar. Porque ayer entregué 10 tratados, te gané. Porque dispuse todo mi fin de semana para servir al Señor. La verdad, hermanos, es que tenemos que erradicar el pensamiento de que soy salvo por las obras. Nadie puede atribuirse nada del por qué gloriarse en sí mismo, del por qué es salvo. Si hemos de gloriarnos, que sea en la cruz de Cristo, en nada más. Pero muchas veces, ¿verdad? ¿Qué hago para? Cree. Respondiendo, Jesús les dijo,
pongan atención en esto. Esta es la obra ¿de quién? Gloria a Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. Y empieza el problema para adelante. ¿Cuánto descanso trae en la iglesia el saber de que si usted cree, es obra de Dios? ¿Cuánto descanso trae a mi vida? Y de verdad lo digo así, trae a mi vida el saber de que si hay alguien llamado dentro de la iglesia, no es por el esfuerzo de mi hermano Jaime, no es por el esfuerzo de Dionisio, no es por la predicación de Marco, no es por la oración de mi hermano Miguel ayer, no es por la predicación, ¿verdad? O el esfuerzo o el carácter de mi hermano Moisés, sino que es obra de Dios a través de la predicación del evangelio. Ahora, esto no significa de que nosotros no prediquemos el evangelio, total es obra de Dios. Tenemos que predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el resultado, la obra de traer, de abrir los ojos, esa es la obra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos descansar en lo siguiente. Si alguien de aquí se convierte al evangelio, no es mío, es de Dios. No es tampoco de esta iglesia, es de la iglesia del Señor. Y hemos de honrar la obra de Dios. Si alguien se convierte, si alguien acepta al Señor, nosotros ¿qué vamos a hacer? Darle la gloria a Dios. No decir qué buena actividad evangelística tuvimos. Para nada quitémosles la honra a nuestro Señor. Porque todo el esfuerzo que pongamos, ¿verdad?, en hacer evangelismo tiene que ver solamente con cumplir el mandato de Dios. Solamente con eso. Así que no nos gloriemos en lo bien que lo hacemos, sino que simplemente, Señor, somos tus siervos y estamos cumpliendo tu obra. Entonces Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es obra de Dios. Y Dios dispone todo y prepara todo, toma al cordero, Dios lo escoge y Dios presenta al cordero para que nosotros podamos creer en él. Y Dios todo lo que él hace a través de la historia, a través desde el Génesis, desde tomar un pueblo, desde tomar a un hombre, para a través de él formar un pueblo y comenzar a poder formar una nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, de la cual de esa nación pudiera venir el Salvador. Todo lo que vemos a través de la historia nos muestra toda la potencia de Dios, nos muestra toda la obra de Dios en la historia. Si bien la Biblia, ¿verdad?, no es un libro de historia, pero sí nos cuenta la historia maravillosa de cómo Dios tiene el control de todo, de cómo Dios lo prepara todo, cómo usa reyes incrédulos, cómo usa reyes paganos para cumplir sus propósitos. Él es Dios y Él lo hace todo con soberanía, con gran poder, con tal de cumplir su propósito y con tal de dar a conocer al mundo toda su bondad, toda su gracia, toda su misericordia por el hombre. Y el clímax de toda la historia nos lleva a la cruz de Cristo. Pero vemos a través de la historia, en la Biblia, vemos cómo Dios lo dispone todo. Cómo la fe, cómo todo para la salvación es completa, absoluta obra de Dios, en el cual el hombre solamente le recibe por gracia. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer. O sea, yo me llevo gloria porque tengo fe. Vamos con Pablo a Efesios. La fe es un don de Dios para que podamos creer. Y que no se nos olvide, es obra de Dios. Y comienzan los conflictos. Le dijeron entonces, ¿qué señal
haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Aquí, como en otras ocasiones, ¿verdad? La gente contrasta a Jesús con los grandes hombres de la fe del Antiguo Testamento. En esta ocasión lo contrastan con Moisés. ¿Quién eres tú?, le dicen al Señor. Moisés alimentó al pueblo con el maná, pan del cielo. Y el Señor, en primer lugar, les dice, de cierto, os digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Y deja la discusión allí con respecto a eso. Mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Jesús no se puede comparar con los grandes hombres que Dios usó en la Biblia. Jesús es superior. El Señor siempre es superior. Hebreos 1, ¿verdad?, nos dice que cómo Dios habló a los padres anteriormente por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Lo que está haciendo allí el escritor de Hebreos no es decir que todo para atrás, ¿verdad?, no tiene importancia, no, sino que está diciendo que ahora al que hay que escuchar es a Jesús, en donde el Padre entrega su revelación final, completa y definitiva, es Jesús y es superior a todo profeta, a todo hombre que Dios usó en el Antiguo Testamento. Jesús es superior, por lo tanto a Él tenemos que oír. Si hay algo que nosotros tenemos que comprender, es la grandeza y la gloria del Señor Jesús. Nadie se le puede comparar. Aunque un hombre haga milagros y señales, nadie pasa por encima de Jesús. Hermanos, y en este contexto, los judíos ponían más atención a hombres de la antigüedad que Dios había usado y no estaban poniendo atención en la señal de quién era Jesús que estaba delante de ellos. Pastor, eso pasó hace 2000 años atrás, esto también pasa hoy día. ¿Por qué? ¿Qué pasa si entra una persona, dama o varón, aquí profetizando, diciendo algunas cosas y dando algunas señales, pero los desvía del Evangelio? Diciendo que soñó, que vio. ¿Es extraña esa imagen o no? La verdad es que no. Hoy día las iglesias está lleno de personas que dicen que vieron, que Dios les habló, que soñaron y que se autentifican a ellos mismos por ciertas obras que ellos hacen. ¿Estoy negando las obras de Dios hoy día, la sanidad de Dios hoy día? No, no la estoy negando. Pero cuán fácil es confundir a la iglesia hoy día. ¿Y por qué es fácil confundirla? Porque necesitamos la base del Evangelio y a veces no la tenemos. A veces no la tenemos. Y es importante, hermanos, atender a la necesidad de poder ver a Jesús, la importancia de Jesús, la importancia del Evangelio, la totalidad del Evangelio, todo lo que el Evangelio implica, todo lo que el Evangelio demanda, todo lo que el Evangelio pide a su iglesia y todo lo que el Evangelio enseña. Si usted tiene fe, tiene que saber lo que cree, para que no seamos confundidos con los juegos artificiales de las iglesias de hoy en día. Y hay mucho hoy día de que nosotros debemos poner atención y no desviar la mirada en la centralidad del Evangelio. ¿Sabe lo que me han dicho algunos? Que ven los videos o algunos por ahí que nos han visitado, la iglesia es fome. Y yo les pregunto, ¿pero por qué es fome? Yo trato de no enojarme rápido, Con el Apolo me enojo rápido nomás.
Ya, pero... Y trato de escuchar, de ver el fundamento, ¿verdad? De que ¿por qué fome la iglesia? No, pero es que falta el... Y a veces no saben cómo decirlo rápido. Como que me la donan, le echan mantequilla y jamón para ver si me lo puedo comer más fácil. Pero ¿por qué fome? No, pero es que le falta el... ¡Ay! Eso. ¿Pero eso qué, po? Ay, es como que... Y dice, no, le falta el fuego del Espíritu. ¿Y a qué le llamas tú eso? Es que no lloré, no sentí, no hubieron manifestaciones, no hubo un instrumento. Conversemos un ratito, le digo yo. Algunos han pasado, algunos se han ido, porque creen, ¿verdad?, de que el Evangelio se trata de todas estas cosas, pero no un cambio real de vida. Y debemos atender a que no solamente los judíos en ese tiempo andaban buscando señales. Hoy día la iglesia también busca señales. En ese tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos decir fácil a los judíos que son aquí, que son allá. ¿Cómo le piden señales a Dios? Y nosotros no. Si el Señor no me sana, no creo en Él. ¿Quiénes somos nosotros para ponerles condiciones al Creador de todo? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Creador de la vida? ¿Quiénes somos nosotros, hombres creados del polvo, para decirle, Dios, te sigo siempre y cuando? ¿Acaso Dios no lo ha dado todo en la cruz por ti y por mí? ¿Qué otra señal necesitas para creer en la abundancia de la gracia que hay en Dios? ¿Qué otra evidencia necesitas del amor de Dios para tu vida? ¿Qué otra señal necesitas para poder confiar en que Jesús es suficiente para saciar toda tu necesidad? ¿Qué otra señal necesitas para poder creer y vivir de acuerdo a la fe del Evangelio? A veces me da tristeza más que enojo el cómo la gente quiere ver algunas cosas que quizás no va a ver y que dependen solamente de la soberanía del Señor. Yo he visto sanidades, por supuesto, hartas, y gracias al Señor por ello. Pero también he visto cómo Dios no ha querido sanar. ¿Y qué le voy a decir yo a Dios? ¿Eres injusto? No. Él es justo. Él es soberano. Somos de Él. El Señor es Dios. Amados, si la discusión de aquí en adelante se torna un poco compleja porque el Señor dice que Él es el pan que Dios dio del cielo. Y la gente le empieza a decir, pero ¿cómo? Si nosotros conocemos a a tus padres, conocemos a los padres, ¿cómo Él puede decir que es el pan del cielo? ¿Ya? Y el Señor en el verso 44 nos da el fundamento de por qué la gente no cree en esto. El verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, ¿por qué usted cree que gente todavía no entiende? ¿Por qué es necesario aún presentarles el Evangelio? Para que el Padre abra sus ojos y puedan ver a Jesús. Porque si el Padre no trajere a la gente a Jesús, todo esfuerzo humano, todo esfuerzo mío por acercarme a Jesús no vale de nada, porque me voy a acercar queriendo saciar mi propio estómago
Como le pasó a estas personas que querían seguir a Jesús porque habían comido el pan el día anterior y ese día habían vuelto a tener hambre. ¿Pero qué buscaban? Pan de nuevo. ¿Qué buscaban? Alimento físico de nuevo. Lo andaban buscando de nuevo. Todo lo que te da esta tierra, toda solución que te da este mundo es perecedera. Toda comida de esta tierra es perecedera. Toda emoción de esta tierra es perecedera. Toda la solución que este mundo te va a dar para poder saciar tu vida es perecedera. Lo único que te lleva a vida eterna es el pan que Dios envió para saciar tu alma, para saciar tu vida. Por lo tanto, tu mayor necesidad no es llenar tu estómago. Tu mayor necesidad es Jesús. Y el Padre dio el pan para que nosotros podamos saciar nuestra necesidad de Él. La mayor necesidad del hombre no se encuentra en su ropa. La mayor necesidad del hombre no se encuentra en su comida. Amados, y hoy día yo de verdad me impresiona con todo lo que está pasando en nuestro país, hacia dónde se lleva la discusión con respecto a qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Y pareciera, de cómo se están tratando las situaciones, que la iglesia debiera convertirse en una ONG para poder dar pan, para poder dar vestido, para poder distribuir la riqueza. Y no hemos entendido de que la mayor necesidad del hombre no es distribuir bien las riquezas, sino que es poder dar a conocer el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿De qué nos sirve dar pan al hambriento si va a seguir muerto en sus delitos y pecados? ¿De qué nos sirve vestir a aquel que no tiene vestido si va a seguir muerto en sus delitos y pecados? Su condición, que necesita ser atendida, no va a cambiar porque demos pan o demos vestido. Ahora, ojo, ¿tenemos que dar pan? Así es. ¿Tenemos que vestir? Así es. ¿Pero es suficiente? ¿Y es un fin en sí mismo? No. El fin de la iglesia es predicar, predicar, predicar. Hacer discípulos y enseñarles. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y obrar en misericordia con los pobres, con los que necesiten. Pero no podemos desviar nuestra mirada de la centralidad del evangelio. De cierto os digo, el verso 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48, yo soy el pan de vida. Y Jesús dice, yo soy el pan, y no cualquier pan, sino que le da un adjetivo que lo califica. ¿Qué pan es Jesús? Cualquier pan. Él es el pan de vida. Y el que come de este pan tiene vida eterna. Pero ¿quién tiene vida eterna? El que come de ese pan que tiene vida eterna. ¿Por qué remarco esto? Iglesia, ¿de qué se está saciando usted? ¿Cómo se está saciando su vida? Nosotros, nuestro mayor anhelo es poder ver a Dios, es poder estar con Él, adorarle. Esperamos la promesa, Cristo viene. Y Él viene por su iglesia. Y de la única manera que nosotros podamos adorarle allá, junto con todos los santos que han guardado la fe, es que nosotros podamos y hayamos comido de este pan de vida, que transmite vida y que da vida. Si nosotros buscamos solamente el pan que perece, podemos tener un buen pasar aquí en la tierra. Pero no es nuestro anhelo que usted tenga un buen pasar aquí en la tierra. El anhelo de Dios es poder formar una familia de sus hijos para estar con Él por la eternidad.
salvación. Salvación. La gente cuando, por lo menos los que estaban allí con Jesús, y ahí entra otra discusión después con respecto al cordero, coman mi carne, beban mi sangre y todo ello. No me voy a meter ahí ahora. Cuando ven esta firmeza con la cual el Señor declara todo esto, nos vamos. No es para mí. Gracias, pero no. Y yo digo que de verdad, al leer el final del capítulo 6, qué triste, estando tan cerca, habiéndolo escuchado, habiendo visto las señales, deciden retirarse. Y aquí es donde quiero marcar, y para finalizar, hermanos, un verdadero discípulo de Jesús, aquel que ha creído en Él, se mantiene con el Señor hasta el final. Y marcando la diferencia, ¿verdad?, con los otros que abandonaron. Dura palabra es esta, dicen. Y el Señor ve que la gente se va. Y le pregunta a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro, tomando la voz por sus discípulos, yo creo que mira su bolsillo, no sé si tenía mucho, y disculpen, ¿verdad? La imagen de esto no aparece aquí. Yo creo que Pedro mira a su alrededor, mira a sus demás, a los discípulos. Señor, ¿a dónde vamos a ir? El único que tiene palabras de vida eterna eres tú. El Señor ahí no volvió a repetir el milagro del pan. El Señor no volvió a darles pan a la gente para que se quedara. Muchos hoy día, ¿qué hubiésemos hecho? Repitamos el milagro para que no se vayan. ¿O no? Repitamos el milagro, hagamos esto para que la gente no se vaya. ¿Pero por qué? Si el Evangelio es predicado, ¿por qué vamos a colocar fuegos artificiales para que la gente se quede? ¿Quién es el que llama? El Señor. Por lo tanto, vamos a mantener la predicación centrada en el Evangelio, para que el Señor llame. Y aquellos que se queden son los que el Señor ha llamado, para su gloria, para su gloria. Hermano mío, joven amado, visita, con todo cariño y respeto, nosotros no le vamos a entretener. Y le voy a decir la verdad, quiero que se quede, que seamos familia, anhelo eso. Pero no, mi esfuerzo junto con el liderazgo de la iglesia no va a ser para... ¿Qué quiere, hermano? ¿Le repito el milagro? No, porque su necesidad también junto con la mía es el Evangelio. Y de eso nos vamos a saciar y nos vamos a esforzar por poder presentarlo y poder enseñar. Tendré que estudiar más, vamos a estudiar más. Nos esforzaremos más, nos esforzaremos más por poder conocer más la palabra del Señor. Pero los demás se fueron. Y en este tema de lo que les dije la semana pasada y les vengo diciendo hace unos domingos, de cómo formarnos nosotros como iglesia, hermanos, ¿por qué usted está siguiendo al Señor? ¿Cuál es su motivación real de asistir a los cultos? ¿Qué le motiva a ofrendar? ¿Qué le motiva a dar? ¿Qué le motiva a llegar cada domingo, los miércoles? ¿Qué le motiva? Yo le invito a que revise su corazón. Y yo voy a revisar también mi corazón. ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu necesidad? Nuestra necesidad es Jesús. Nuestra necesidad es el Evangelio.
Solamente allí, solamente en Jesús hay salvación. Hermanos, si su necesidad es otra cosa más que conocer a Jesús, le digo con mucho cariño que usted se equivoca. Porque su mayor necesidad es Cristo. Y de eso Dios nos va a saciar, porque Él es el pan de vida. Honremos al Señor, glorifiquemos su nombre y saciémonos de Él, y solamente de Él. Padre, tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es eterna. Padre Celestial, yo quiero darte las gracias. Muchas gracias por llamarnos, Señor, a ser tus hijos. Muchas gracias, Señor, por llamarnos por tu evangelio. Muchas gracias, Señor, por saciar nuestra necesidad. Señor, necesitábamos comer de este pan del cielo. Necesitábamos, Señor, conocerte. Necesitábamos, Señor, el poder caminar tras tus pasos. Te necesitábamos, Señor. No teníamos esperanza, mas tú, oh Dios, preparaste todo para enviar a tu Hijo como un sacrificio, Señor, para nosotros, para poder en ese sacrificio tener esperanza. Jesús, amado Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones y nos haga entender, Señor, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Señor, tu palabra siempre nos va a ayudar para poder ver las motivaciones correctas y va a confrontar nuestra verdad con la verdad del Evangelio, Señor. Padre, y si no tenemos, Señor, y si no estamos siendo empujados por la motivación correcta al venir acá, perdónanos y abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. No queremos buscar, Señor, lo que sacia nuestro cuerpo y nuestra vida solamente acá. Incluso, no, Señor, buscar saciar las emociones, no queremos eso. Tú nos creaste, Señor, con emociones para disfrutarlas, pero no para que dependamos de ello en la fe. Solo tu palabra, solo Cristo y solo Cristo. Te alabamos, pan de vida, que ha alimentado nuestra necesidad de Dios y nos sostiene y nos ha dado vida. Señor, si alguien en este lugar necesita conocerte, salva, Señor. Salva, Señor. Salva, Señor. Salva, Señor. Abre los ojos, Señor, si hay alguien que necesita conocerte. Y así como Pedro, Señor, lo dijo, que también lo podamos decir, Señor, y lo pueda decir, Señor, aquel que necesita fe y creer esta mañana. Señor, ¿a quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que no pongamos nuestra mirada en nadie más, sino en el autor y consumador de la fe. Si hay alguien que se está reencontrando con la fe, Señor, abre sus ojos y que confíe también en la obra de Dios, en Cristo. Afirma nuestros corazones, afirma nuestra vida. Padre, bendita tu iglesia a la que llamaste, Señor. Gracias por la familia de la fe.
Muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos, Señor, a ser parte de tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres el pan de vida y a ti te exaltamos, nuestro Dios verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Adoramos al Señor. Todo está en mi lugar.
exaltamos y nos gozamos en tu presencia. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por abrir el camino. Gracias, muchas gracias. Cordero que venciste, aquel que fue inmolado, muchas gracias. Queremos exaltarte, queremos bendecirte. Que nuestra vida sea para alabanza de tu gloria. Ayúdanos esta semana y guíanos para caminar conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, el camino correcto a seguir por medio de tu palabra. Que tú nos guíes día a día. Que como iglesia sepamos que tenemos un Dios que nos cuida, que nos guarda y que es el pan de vida que bajó del cielo para saciar toda necesidad que tiene nuestro ser de conocerte a ti, de poder estar contigo. Guíanos, guíanos y permite que como iglesia podamos, en todo lo que hagamos, darte la gloria y la honra solamente a ti. Nos gozamos en tu victoria, Cristo, y por eso podemos confiar en que contigo estamos y que tú eres propicio a cada uno de nosotros. Gracias, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una muy buena semana. Recuerde que mañana a las 9 de la mañana un grupo de hermanos se reúne aquí a orar. Miércoles 19:30 horas hay culto de oración. Sábado a las 11 estudio de jóvenes y domingo en la mañana nuevamente en este lugar. Bendiciones.